noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Bueno, hoy no voy a hacer ni monólogo ni nada porque no voy a perder tiempo. Es demasiado importante la visita que tenemos en un momento clave. Estamos con el ministro de Economía, Carlos Fernández. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches para vos y para toda la teleaudiencia. Encantado de estar nuevamente en tu programa. Bueno, gracias por compartir con nosotros esta noche. Creo que es muy importante hoy escucharte. Y voy a empezar con una pregunta muy básica, pero es la que se hizo mucha gente, Carlos, cuando hiciste este anuncio reciente. ¿Cómo pasamos de una situación que se presentaba como excepcionalmente buena a una economía de guerra? ¿Qué pasó? Sigue siendo excepcionalmente buena. O sea, yo fui muy claro en ese momento y en todas las entrevistas que me dijeron, acá tenemos una dicotomía. Acá dije, al país le va bien, al fisco no le va tan bien. Y eso es muy fácil de entender si uno tiene un poco la mentalidad abierta y no quiere usar lo que yo dije de una manera política. Estamos excepcionalmente bien porque seguimos creciendo al 6%, seguimos creando empleo, los últimos números de empleo siguen siendo muy fuertes. La situación de pobreza va a caer por debajo del 20%, se va a lanzar ese número creo que la semana que viene o esta semana. Ustedes van a ver los números. Entonces, es muy fácil entender esta dicotomía de la siguiente manera. Muchas veces la economía crece, pero puede haber un sector particular que no le va bien. Digamos, en una época el problema de aftosa te puede afectar la ganadería. El problema de una seca te puede afectar la agricultura. Algún otro tipo de problema te puede afectar alguna industria en particular. Y en este caso lo que tenemos es la mayor parte de la economía funcionando excepcionalmente bien, pero el fisco teniendo problemas. ¿Por qué? Porque los problemas creo que son públicos. Entonces, ahí es que yo encontré, espera, tengo un hermano ingeniero, tengo un hermano médico, todos nos vamos al médico. La función del médico es decirte, atendé, cuidado, cuídate. Tenés colesterol alto o tenés algún tipo de problema, cuídate. Eso es lo que hicimos nosotros. ¿Cuáles son los síntomas que me dicen cuidado en la parte fiscal? En primer lugar, las recaudaciones. Las recaudaciones que tenían que subir un 8%, están subiendo 0. Inclusive el último mes fue negativo, una contracción. Si uno extrapola eso, es más o menos, son 450 millones de dólares. Situación 1. Situación 2. La parte de los royalties de Itaipú y de Yacyretá, que están no solamente siendo menores en términos de dólares, ¿verdad? Porque hay menor producción y encima estamos consumiendo más, entonces en dólares me llega menos, sino que cuando convierto esos dólares en guaraníes, nosotros finalmente recibimos menos guaraníes para hacer frente a los gastos. Son alrededor de 120 millones más o menos, y eso yo calculé con la misma cantidad de royalties, cosa que a lo mejor va a ser menor. Cierto, hay un ahorro, que ya lo dijeron algunos, la parte de los intereses. Ahora, nos olvidamos de que ya más del 20% de la deuda está expresada en guaraníes. Parte de nuestro éxito es ahora un problema. ¿Cómo guaranizamos para qué? Para evitar que una depreciación nos afecte. Ahora tenemos una apreciación del guaraní contra el dólar y sí nos afecta porque 20% de toda la deuda es en guaraníes y no se beneficia ahora con la apreciación del dólar que tenemos. Entonces, ese es choque fiscal 1. Choque fiscal 2, y es público, nosotros tratamos de pasar una caja fiscal, una reforma, una modificación de la caja fiscal que nos cuesta 380 millones de dólares al año, o costó por lo menos eso el año pasado. No quiero entrar mucho en detalle, pero las decisiones yo las respeto. Son decisiones que llevaron a una reforma que finalmente no fue la que habíamos enviado nosotros. Voy a poner números. Nosotros enviamos con algo que estabilizaba la caja fiscal con un déficit de alrededor del 0,5% del PIB. Ese era el número que mandamos en el proyecto del Poder Ejecutivo. Lo que aprobó diputados y que nosotros siempre fuimos muy claros, esa es la versión que nos gustaba a nosotros. No sé si llegué a hablar contigo, pero yo siempre públicamente dije, a mí me gusta la versión de diputados. Básicamente con los cambios que hicieron finalmente habían algunas compensaciones y terminaba más o menos al final de los
5 años con un déficit de 0,5%, similar a lo que era el proyecto del Poder Ejecutivo. Vamos a la situación sin hacer nada. Al final de los 5 años, el déficit se va a ir alrededor del 1,4% del PIB. 1,4% del PIB. Y la versión que fue finalmente aprobada por el Senado es una versión que al final del 5.º año va a tener un déficit del 1,1%, ¿verdad? Porque fue una reforma bastante diferente a la que habíamos presentado nosotros. Entonces, tengo el choque número 1, que es toda la cuestión, está en las recaudaciones, y encima lo que antes me beneficiaba, como ahora tengo 20% de la deuda en guaraníes, tengo menos beneficio en la parte de pago de intereses. Segundo, la reforma fiscal que no nos sale como creímos que iba a salir. Por tanto, básicamente ese déficit va a permanecer en los niveles actuales. Segundo, choque fiscal. Y el tercero, que es algo que todo el mundo sabe, tengo una situación de una deuda con vialeras, con farmacéuticas, que es un monto considerable y que tenemos nosotros que ver, gestionar y ver cómo vamos a pagar eso. A ver, me gustaría ir por parte, Carlos. Primero, el tema del déficit fiscal, de la caja fiscal. Sí. ¿Cuánto presupuestaron ustedes para este año que iba a tener que pagarse el déficit de la caja fiscal? En términos, no me acuerdo el número, pero creo que metimos como para que quede el status quo, porque si no me voy a quedar sin plata, ¿verdad? O sea, más o menos una suba de 100 millones de dólares, básicamente. O sea, más o menos 400 millones de dólares. Por encima de 400 millones de dólares. Para este año. Sí, eso va a ser el déficit. Esto es demasiado importante. El proyecto que ustedes presentaron no eliminaba el déficit fiscal. No eliminaba. O sea, de la caja, digo. Lo bajaba un poco. La velocidad a la que crece. Básicamente estabilizada, porque íbamos a bajar de 0,8, que fue el año pasado del PIB, a 0,5 y más o menos mantener constante. Claro, ese era el plan. Pero cada año íbamos a seguir pagando igual, entre 400 y... Íbamos a pagar, claro, pero se supone de que era más o menos manejable un 0,5%. Bueno, pero a ver, se presupuestó este año más o menos 400 millones. Yo creo que por ahí está, sí, más o menos. Pero va a ser más que 400 millones. Vamos a ver qué podemos hacer para que sea menos. Hay cuestiones, vamos a tener que ver qué cuestiones administrativas podemos llegar a hacer para tratar... ¿Cómo quedó la ley? No, es 400 Mira, millones. ¿cómo quedó la ley? Básicamente, si vos mirás, no la parte de la edad, no la parte de las contribuciones. Hay una parte que sí me preocupó a mí, que es la parte a quienes les afecta la ley, ¿verdad? Y básicamente hay un articulado en donde quedan exceptuados los que tienen más de 20 años de aporte, por lo cual básicamente los docentes, los magistrados y los docentes universitarios, también los policías, porque ya tenían derecho adquirido, y los militares, que tienen derecho adquirido si tienen más de 10 años y 15 años. Básicamente todo el mundo está fuera de la ley hasta el año 2031, son 5 años. Entonces es una ley que va a empezar a actuar a partir del 2031, y yo tengo una situación de corto plazo de acá hasta el 2031 en donde es básicamente el status quo. Yo dije, el status quo no es eso, hay un poquito de aporte más y tenemos que ver qué vamos a hacer para continuar por 5 años. Pero mucha más gente se te va a jubilar en ese periodo. Por eso. O sea, lo más probable es que este agujero, o sea, no es que lo más probable, este agujero va a crecer en los próximos años. Sí. Este año probablemente va a ser más de 400 millones de dólares. Porque estoy pensando... Vamos a ver, claro. Mi equipo está viendo justamente a ver qué podemos hacer. Porque este es un gato rígido, o sea, sí o sí va a tener que pagar. Claro, es una de las partes. Como los salarios, también las jubilaciones va a tener que pagar. Entonces, eso está... es un golpe fiscal, digamos, un choque fiscal. Y bueno, y eso se suma a las otras dos cosas que te dije. Por eso que yo hablé de economía de guerra fiscal. De nuevo, la gente quiere, algunos quisieron subirse diciendo, éramos el país de la maravilla, ahora no somos un país de maravilla. El fisco es el que tiene problemas. Ok, ahora, ¿cómo acumulamos otra vez 1.000 millones de dólares de deuda? Bueno, pues cuando arrancó esta administración, se emitieron bonos por 600 millones, la administración anterior le dejó un monazo, se emitieron bonos por 600 millones y dijeron, bueno, esto no tiene que volver a pasar. Resulta que llegamos ahora y tenemos una deuda de 1.000 millones. ¿Qué pasó? Justamente es una de las cuestiones que estamos evaluando nosotros del MEF. No tenemos toda la información todavía, estamos viendo, a ver,
dónde está esa demanda enorme y a dónde se fue esa demanda enorme de medicamentos, porque ya dije esto anteriormente, pagamos 320 millones creo de medicamentos, por tanto lo que era el presupuesto debería haber ido puramente a nuevos medicamentos porque la deuda ya no estaba. Ese presupuesto para medicamentos subió sustancialmente, o sea, tal vez no sea suficiente para la demanda que tenemos, pero subió muchísimo con relación a lo que era antes. Ahora está, para este año son 480 millones de dólares, anteriormente era 300 y poquito millones, te imaginas todo lo que subió para medicamentos exclusivamente, pero por la acumulación de deuda tampoco nos dio. Entonces necesitamos ver la gestión de a dónde fueron esos medicamentos, cuándo llegaron esos medicamentos, y sí, es una pregunta válida que me gustaría también trabajar con el Ministerio de Salud a ver qué pasó, dónde fueron los medicamentos. Pero esto quiere decir que estuvieron asumiendo deuda por encima de lo que estaba en el presupuesto. Mira, básicamente lo que vimos es, se hicieron algunas contrataciones, todavía no tenemos toda la info, estamos viendo contrataciones plurianuales, y las contrataciones plurianuales básicamente te dice 10 ahora, 20 o 30 el año que viene y 40 el siguiente, ¿verdad? Los que nos decían los farmacéuticos, porque tenemos diálogo con ellos, es de que muchas veces agotaban lo que era de este año y ya empezaban a pedir por adelantado de otros años y ellos avanzaban. Como eso estaba supuestamente atado a un presupuesto 27 o 28, si vos traes todos esos medicamentos al 26 no hay plata que te alcance, ¿verdad? Porque el 26 tiene los 480 millones, no más. Entonces si vos pedís por encima de eso, corres el riesgo de quedarte desfinanciado, que yo creo que es parte de la explicación que hay. Ahora, si eso es así, Carlos, pues una de dos. Sí. O hubo un mal manejo administrativo o sencillamente la necesidad está muy por encima de lo que se está previendo. Yo no estoy ni insinuando de que hubo algún tipo de irregularidad administrativa o ilegal, porque necesitamos ser responsables y ver realmente. Yo creo que sí hubo un aumento de la demanda, pero también amerita dos cuestiones. Primero, tener un sistema completo de trazabilidad de los medicamentos, cosa que se está desarrollando ahora. No sé, yo creo que vos hablaste ya con Matías Latorre, sí, ¿verdad? Él está encargado de desarrollar un poco para ver. Y segundo, necesitamos nosotros saber, en la medida en que se gasta, estar informados nosotros de qué se está gastando, porque si no nos encontramos con esta sorpresa. Vamos a inventar de cualquier forma si se necesitan más medicamentos, si hay realmente demanda, vamos a tratar de reacomodar el presupuesto de gasto, pero lo que no podemos es tener un sistema en donde sorpresivamente me aparecen 300 millones, 400 millones o 500 millones. Yo prefiero enterarme de que necesita el Ministerio de Salud más que los 480 millones y tratar de encontrar los recursos para eso, y no darle 480 millones de repente 2 años después me encuentro con que hay una deuda enorme. Ahora, a ver, obviamente todo crecimiento tiene que estar planificado, Carlos, y creo que ustedes son los principales responsables de hacer esto, por lo menos financieramente. Pero te pregunto, si nos estamos encontrando con esta situación, la demanda de medicamentos está muy por encima de lo que se estaba previendo. ¿Tiene sentido que nosotros destinemos ingentes recursos a construir nuevos hospitales si no nos alcanza la plata para comprar medicamentos? Mira, nosotros tenemos que ver realmente cuál es el monto de dinero que va a necesitar el Ministerio de Salud. La población es la misma, ¿verdad? Entonces, nosotros como economista, el médico seguramente me van a retar, pero yo miro, la población es la misma, ¿por qué van a haber más enfermos? A menos que haya gente totalmente excluida anteriormente del sistema de salud. Entonces, con la construcción de nuevos hospitales, finalmente tienen acceso y demandan más medicamentos. Yo estoy seguro que hay más consultas que anteriormente. El hospital de Coronel Oviedo, digamos, es un éxito en el sentido de que hay muchas consultas y por tanto deben haber muchos más medicamentos. Pero tenemos que tener el lápiz bien fino para ver realmente cuánto necesita el Ministerio de Salud por mes.
Nosotros le damos alrededor de 40, ¿verdad? Un poco menos de 40. Entonces, si no es 40, si es 50, si es 60 o es 70. Pero necesitamos saber para poder planificar en el presupuesto. Y si alguien, porque la salud yo creo que tiene que ser prioritario. Y si tenemos que ver en otro lado dónde cortar, y lo vamos a cortar. Pero necesitamos información. Esa es la parte que nos está faltando porque no había un sistema de información hasta ahora que se está desarrollando para saber realmente cuál es la necesidad de medicamentos. Y una cuestión adicional también, Luis, que es importante, como se está implementando este sistema GIS, el sistema GIS que nos han dado los taiwaneses, hay un sistema GIS para la parte de farmacia. Y ahí también... un sistema informático para saber la demanda de medicamentos. Claro, pero con el número de cédula del paciente. Para ver un poco de Carlos Fernández con cédula tanto, no se va a pedir 40.000 medicamentos porque ahí claramente va a quedar de que hay un abuso y algo raro está pasando. Entonces, yo creo que la prioridad financiera es implementar un sistema de trazabilidad de los medicamentos y también ver realmente cuánto necesita, quién lleva, a dónde se van esos medicamentos. Eso yo creo que va a ser fundamental para evitar eso que vos dijiste, una nueva acumulación de deuda a futuro. Ahora, a ver, no es nuevo y yo creo que la mayoría de la gente sabe, Carlos, que nosotros venimos de un estado sumamente ineficiente en materia de cobertura sanitaria. O sea, en Paraguay ahora recién la gente está yendo masivamente a los hospitales públicos y demanda, obviamente. Solamente, la vez pasada me decía el viceministro de Salud, solamente en recursos de amparo para exigir medicamentos, por ejemplo, para enfermos oncológicos, para cualquiera que padezca una de estas enfermedades catastróficas, hay 150 millones de dólares de deuda. Y el presupuesto para cubrir esto, que son medicamentos que no están en su vademecum, que son estos que por recursos de amparo, es de 3 millones de dólares. O sea, obviamente se dibuja un número que no tiene nada que ver con la realidad. Sí. No, es lógico que nos adaptemos primero a esa realidad y no hacer otras inversiones que no es que no sean necesarias, pero obviamente la vida es la urgencia. Yo quiero saber cuál es la realidad, Luis. Si es 150 millones o 90 u 80, ¿verdad? 150 de deuda, sí, yo ya escuché ese número justamente. Entonces tenemos que ver cuál es la realidad, pero no tenemos suficiente información para saber cuál realmente es el número que se necesita para el Ministerio de Salud para meter en el presupuesto. ¿Por qué no hay información suficiente? Porque nunca hubo trazabilidad de eso. O sea, no es un problema de este gobierno, sino desde antes se viene arrastrando este sistema. Esto es de propósito. No quiero entrar en discusiones, quisiera saber, simplemente quisiera implementar, está el problema y nosotros vamos a trabajar para tener, digamos, una solución al problema. Información lo que necesitamos. La cuestión de amparo me hace acordar mucho de esa cuestión de amparo por terapia de niños que había en una época, ¿verdad? Ahora ya no se escucha más tanto. Y bueno, salió incluso creo que fue una ley o un decreto, no me acuerdo bien, en donde también empezaba a regular un poco la cuestión del amparo, porque yo no sé si la cuestión del amparo funciona como debería funcionar, o necesitamos tener una ley que dé un marco, digamos, por lo menos que le dé garantías también al paciente, garantía al Estado que no se está prestando abuso, y garantía también a los proveedores de medicamentos que no se van a quedar con una deuda de 150 millones. Ahora, entonces eso también es algo que estamos trabajando para reglamentar. Entonces, son soluciones que a lo mejor no estaban en nuestro foco, hago el mea culpa, pero ahora que veo el impacto tan grande que tiene 2 años y medio después de nuestra gestión, claramente el Ministerio de Economía se está metiendo como para tener información. Fíjate, Luis, que este famoso CDP que salió en algunos periódicos que el MEF pone burocracia, básicamente implica 15 minutos de burocracia en reprender el computador y poner 2 números, el número de contrato y cuánta plata es. Eso yo no lo llamo burocracia, pero va a ser la primera vez que realmente vamos a ver que la licitación que se haga va a estar respaldada por un presupuesto. Y si no hay presupuesto, el equipo económico nacional va a poder aumentar ese presupuesto, pero por fin vamos a saber que la licitación que se está haciendo y que tiene un impacto en el presupuesto, básicamente de cuánto es y cuánto va a impactar en este presupuesto de este año. Ahora, ni esa información no teníamos antes. Ahora, cuando se tenga esa información, Carlos, esto tiene que ver con el diseño de país que hacemos, ¿verdad? Si descubrís que
en realidad la demanda de salud es el doble. La pasada me decía el viceministro de Salud, yo para tener, me decía él, una cobertura básica mínima necesito 2.500 millones de dólares. Y hoy tengo 1.300 millones de dólares y de eso el 50% es salario. Entonces, el dibujo es que en realidad nosotros estamos preparando un escenario donde vamos a hacer una cobertura del 25% o del 40% de la necesidad. Entonces, si esa es la realidad, ¿cuál es el chiste de destinar recursos a otras áreas cuando todavía no cubrimos lo básico que es salud? Es que todo el mundo te dice que lo suyo es fundamental. O vos no lo escuchaste también en las empresas constructoras que decían no se puede crecer sin infraestructura. Y no lo estoy criticando, sino simplemente mucha gente ve su sector como el más importante que existe. Y entonces hablan de 30.000 millones. ¿Dónde vamos a quitar 30.000 millones para financiar infraestructura, verdad? No se puede. Y también si hablas con la gente de educación, te dice lo más importante es el maestro bien preparado. Y se hizo un esfuerzo enorme con los docentes, pero ahora te dicen no, pero necesitamos también que psicólogos, que mejores infraestructura, que mejores materiales, etcétera, etcétera. Entonces, las necesidades son gigantescas. Ahora, tenemos que empezar a planificar porque nos toca, independientemente de quién esté ahí en el Ministerio de Economía, nos toca distribuir recursos limitados a todo el mundo. No quiere decir que este modelo colapsó, Carlos, que sencillamente los recursos son insuficientes para hacer una cobertura básica. Yo creo de que nosotros tenemos que empezar a ser muchísimo más eficientes en muchas áreas. Yo no creo que sea una cuestión de colapso del modelo. Yo creo que sí es una cuestión de que tenemos que ser muchísimo más eficientes en varios lugares como para darle a los sectores prioritarios. Acordate lo que pasó durante la época de Lugo, ¿verdad? Teníamos ingentes recursos. Eso podía haberse ido a salud, a educación. ¿Qué pasó? 30% de aumento de salario. Entonces, bueno, hasta ahora estamos arrastrando esa pérdida, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que recuperar el espacio, estamos tratando de hacerlo con la DENIT, ¿verdad? Que subió la presión tributaria sin cambiar impuestos, tasa impositiva del 10 al 11,2%. Pero bueno, ahora nos vino el choque del tipo de cambio y está recaudando menos. Pero yo creo que hay margen todavía porque si no sería muy fácil y en lugar de buscar mayor eficiencia vamos a terminar diciendo vamos para la solución fácil, empecemos a aumentar impuestos. ¿Y para qué si vamos a seguir gastando mal? ¿Para qué, por ejemplo, si te dijo un número el viceministro, lo respeto porque sé que conoce mucho, pero basado en qué? ¿En qué estimación? A mí no me he presentado nunca que necesitan el doble, o el triple o el cuatriple. Por eso te digo, si no tenemos información es muy difícil planificar y necesitamos tener la información, el número. A mí no me gusta el relato, porque yo ya estuve en reuniones donde decían nos falta más. Bueno, dame un número. A mí muchas veces me costó y a mi equipo conseguir un número. Es 40 por mes, 60 por mes, 70 por mes, pero dame un número y dame el respaldo de ese número. Decime una cuestión que tengo una duda ahí. De acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, del 2024 con Itaipú, cuando se estableció esta tarifa, nosotros tendríamos que recibir 1.250 millones de dólares por año. No, bueno, sí, total, entre todo, en total, claro, con los royalties. 150 millones en lo nuevo, digamos que era para obras sociales y después tener royalties, etcétera. Sí. Total, 1.250 millones de dólares. ¿Estamos recibiendo ese dinero? Se está recibiendo y no se está gastando todo, ¿verdad? Ni el lado paraguayo ni el lado brasileño, ¿verdad? Porque el lado ¿Está en bancos brasileños? Está en bancos brasileños, debería estar en bancos brasileños. ¿Y por qué? Y acá no, la parte de Brasil está en bancos brasileños. ¿Y la parte nuestra? Está acá. ¿Y por qué no usamos esa plata? Y porque demora, mira, 2024 el acuerdo fue, si me acuerdo, el segundo semestre, ¿verdad? Sí. Después de eso, ¿verdad? Le corresponde a cada uno de los órganos ejecutores empezar a ver la obra, se tiene que decidir qué obra y después se tiene que hacer todo el proceso de, digamos, primero anteproyecto, ver cuánto más o menos va a salir, hacer la licitación, que gane la licitación y empezar a trabajar. Si te fijas, y esto justamente estuvimos la semana pasada hablando porque sabía que nos iban a preguntar, ahora empezó Tapetuyá, ¿verdad? Vos estás viendo si te vas al aeropuerto que está ahí y está atrás. Cruce Margarita, son 3 obras viales importantes y bastante caras que se ven que ya están ahora en pleno andamiento y este año el desembolso va a ser mucho mayor. Colegio Técnico Nacional, Colegio Nacional de la Capital.
O sea, son todos esos, digamos, son obras hechas con el dinero de Itaipú. El equipamiento del Hospital del Sur, el equipamiento del Hospital de Coronel Oviedo también son parte de estos. O sea, el dinero para eso está. Sí, claro. ¿Y dónde está esa plata? Y tiene que estar en los bancos. Itaipú es el que administra, tiene una dirección financiera y lógicamente van colocando en los bancos mientras se va usando. Después se transfiere. ¿Eso genera un interés? ¿Quién administra eso? No, y eso también vuelve otra vez a Itaipú y eso genera otra vez para gastos sociales si se necesitan mayores gastos sociales. O sea, vuelve a generar, digamos, unos recursos que se pueden utilizar para más gastos sociales. O sea, esto serían 1.200 millones de dólares. No todo. Acuérdate que ahí está royalty y compensaciones, claro. Que la parte esa, yo estoy protestando porque cada vez está más baja, ¿verdad? Claro. 650 es la que te puedo... Claro, la parte 650 por año, sí, que es gastos sociales, que forma parte del acuerdo, sí, ¿verdad? Son más o menos 1.200 millones de dólares, porque del 2024 hasta el 2026, más o menos. Incluso había una restricción ahí que todo se tenía... Itaipú a veces maneja muy raro. Vos tenés que gastar al final de ese año o vuelve a Itaipú. Entonces más o menos se tuvo que hacer un acuerdo con Brasil, porque Brasil tampoco no va a ser capaz de terminar de gastar todo y vamos a extender. El efecto de esta renegociación va a seguir más allá del 2026 también. Entonces vamos a tener para gastar en el 2027. Ahora, ¿esta plata se acaba este año? Vamos a ver cómo termina eso. Estamos en plena conversación con respecto al anexo C. Estamos también, eso implica una conversación con respecto a la tarifa, entonces vamos a ver cómo terminan esas dos negociaciones para saber si se acaba o no se acaba. No te puedo adelantar en este momento, no sería prudente. Ahora, ¿por dónde nos va a pegar esta economía de guerra que vos decís que es básicamente... fiscal? No alcanza, no, yo entiendo, o sea, la plata que vamos a recibir es menos, sí. El agujero de la caja fiscal lamentablemente se va a mantener. Este año vamos a tener como 400 millones de agujero del déficit de la caja fiscal, recaudamos menos porque el tipo de cambio es diferente, tenemos la deuda, esta deuda acumulada que tenemos que financiar. ¿Por dónde se va a cortar el hilo? Porque, digamos, salario no puede dejar de pagar, mira, jubilaciones no puede dejar de pagar. Nosotros estamos trabajando con el equipo. Vos, mira, ni una semana hace que anunciamos, justamente porque estábamos hablando con el presidente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tal. Bueno, el primer paso fue el siguiente. Convocamos esa tarde a todo el gabinete diciéndole que como máximo su plan de caja va a ser igual al del año pasado. Es decir, van a tener el mismo dinero que tienen como máximo, y yo ya adelanté de que iba a ser menor, o sea que todo el mundo tenga, digamos, un 10% menor es bastante dinero un poco para enfrentar todos estos problemas que estamos diciendo. No hay que atenuar. Lo que no queremos caer, Luis y teleaudiencia, es en el populismo que hacen algunos, porque he visto a un diputado, y justamente hablamos con el equipo, la irresponsabilidad de dicho diputado, en donde básicamente quería agarrar y cortar de rajatabla un montón de cosas. Y te digo cuál es el problema, aunque él debería saber porque se le paga el legislador, claro, y debería conocer el presupuesto antes de hacer esta propuesta. Te habla, por ejemplo, de la eliminación del seguro médico. No quiero entrar si es o no es, bueno o no bueno. Desde el punto de vista estrictamente legal, vos tenés contratos. Entonces, que yo me quiero ganar un lindo pleito, ¿verdad?, cortando unilateralmente los contratos y después que me demanden. O sea, ¿vamos a estar mejor o vamos a estar peor? Vamos a estar mejor como decimos nosotros, vamos a estar peor como parece que este diputado de manera irresponsable cree que es agarrar y cortar nomás. Porque básicamente es como decir, muy similar a decir, vamos a cortar los salarios en 20%. Una solución fácil, directa. Ahora, ¿qué va a pasar? El Estado va a perder una medida judicial, porque no podés hacer eso. No podés cortar los salarios como si se te ocurriera un 20 o 30%, como no podés dejar de cumplir los contratos que ya firmaste. Hablame de contratos nuevos, vamos a suspender o lo que sea, pero no podés cortar directamente los contratos, ¿verdad? Segundo lugar, habló de catering. En la parte de catering, en la parte de alimentación básicamente es lo que él enfocaba. En la parte de alimentación, Luis, está toda la parte de alimentación para los hospitales. Vamos a dejarle a los hospitales sin
Vamos a dejar a los hospitales, digamos, sin comida, ¿verdad? Simplemente porque creemos de que el catering es el sandwichito, el champán o lo que sea de la gente. No, hay que entender realmente cómo funciona el presupuesto. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros ahora es ir línea por línea, ver dentro de algunos rubros a qué ministerios le podemos pedir, che, bájate, o sea, disminuí. Porque está lindo la cuestión de pasaje viático, pero si de repente los viáticos son, por ejemplo, para la policía, ¿y que le vamos a dejar sin viático a la policía? Entonces hay que tener mucho cuidado en las propuestas que uno hace. Claro, no todo, uno quiere englobar, catering todo es malo, sí, bonificaciones todo es malo. Ministro, a mí no me gustaría perder tanto tiempo respondiendo populismo, ¿verdad? O sea, el populismo irresponsable no me parece que valga la pena perder el tiempo. O sea, sabemos que vos no recortás nomás, tiene que ser una cuestión gradual. Así mismo, y estamos trabajando. Ya diré, olvidémonos de responder y vayamos proactivos. Nosotros anunciamos el lunes pasado, nosotros de ahí empezamos a trabajar y estamos viendo la primera medida, plan de caja 10% menos. ¿Podemos bajar más? Vamos a ver si podemos bajar más. Está estudiando mi gente ítem por ítem, ¿verdad? Estos principales ítems. Aunque de repente no te ahorre mucho, Luis, yo creo que es muy importante para dar la señal. Bueno, a eso ¿entendés? Ir, bueno, y a eso vamos a ir. Ahora, ¿cómo hablan con la clase política? Porque te digo, a ver, yo no entro en el tema del populismo, pero sí las señales son importantes. Sí. O sea, si nosotros le decimos a la gente, vamos a ajustarnos los cinturones porque está en una situación complicada, pero resulta que se publica que, no sé, por decirte, vos sos ministro de Economía, tenés como gastos de responsabilidad en el cargo 6 millones de guaraníes. Sí. Pero resulta que el presidente del Congreso aparece con 21 millones de guaraníes. Eso es algo que tienen que conversar con la clase política y decirle, muchachos, vamos a ajustarnos. O sea, esto es irracional. Yo tengo buen diálogo con ellos y yo creo que ellos van a entender. Yo quiero que el Poder Ejecutivo sea el primero que dé la señal. Y en eso estamos trabajando. No quiero meterme en otros poderes, ¿verdad? Porque también está el Poder Judicial, está la Fiscalía. Ahí hay una cantidad de estos ítems, ¿verdad?, que son sensibles para la ciudadanía, pero yo quiero dar desde el Poder Ejecutivo las primeras señales para que se acoplen también los otros. Entonces, se va a tener que ajustar el cinturón, el fisco, de nuevo. Para don Pedro, para doña María, no, porque parece que nos quieren confundir. Yo estoy hablando del fisco y yo creo que todo el mundo debería estar aplaudiendo la cuestión del gobierno que dice vamos a ajustarnos un poco los cinturones en el fisco, porque no es un buen momento. Y vamos a estar presentando justamente una serie de medidas con respecto a eso, sin ser populista. A lo mejor no va a ahorrar mucho, pero va a mandar una señal que creo que debe ser la adecuada en un momento de dificultades fiscales que tenemos nosotros. Ahora, ¿quién va a decidir? Si vos le decías al Ministerio X, ok, tu presupuesto era 100, ahora tenés 40 o tenés 50. El ministerio va a decidir qué va a gastar y qué no, porque la preocupación, ministro, es que el ministerio decía, bueno, voy a gastar en aquello que a los funcionarios le conviene o al administrador de turno y no al ciudadano que está pagando su impuesto. Son dos cosas que tenés que hacer. El primer paso fue el plan de caja, porque yo no podía presentarle ahí las restricciones adicionales que pueden tener. Hay una cuestión cuantitativa, que es lo que ya dijimos, plan de caja máximo igual al año pasado, máximo que quiere decir probablemente va a ser 10% menos, no sé cuánto. Segundo, en estos ítems, con respecto al año pasado, creo que hay capacidad para cortar. Entonces va a ser también una cuestión cualitativa, pero como es una cirugía micro que tenemos que hacer, yo no puedo salir tan rápido a hablar este o aquello. Está mi equipo viendo el ítem y el ministerio viendo cada uno de esos. Fíjate, el Estado es enorme, entonces tenemos que ver en dónde vamos a entrar, qué vamos a pedirle para que recorte. Ponele, el Ministerio de Relaciones Exteriores puede tener un impacto muy malo si le cortamos automáticamente todos los pasajes viáticos. El Ministerio de Economía no va a ser tan malo, ¿verdad? Entonces tenemos que ver las consideraciones también. No nos podemos quedar sin política exterior. Podemos a lo mejor quedarnos con menos seminarios o participaciones en eventos que están afuera en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces eso es lo que está viendo ahora mi equipo. Por supuesto va a demorar más, pero va a ser algo responsable y realmente que va a mandar una señal digamos, a la ciudadanía de que cuando hablamos de economía de guerra no estamos ajustando los cinturones en el fisco.
para cerrar, porque me quedo sin tiempo, a ver, el escenario internacional está cada vez más complejo, sí. ¿verdad? Lo más probable es que suban los precios, porque el precio del petróleo en general y sus derivados están subiendo, se están disparando. No hay viso de que la guerra esta vaya a terminar de manera rápida. ¿Esto significa que esta economía de guerra ya va a ir hasta el final del periodo de esta administración? Mira, yo creo que es muy temprano todavía evaluar el impacto que tiene esta guerra, que está siendo más larga de lo que inicialmente yo también estimaba. El año pasado, y te doy este ejemplo, el año pasado cuando Trump levanta las tarifas, todo el mundo empezó a desesperarse, empezaron a corregir las bajas, las tasas de crecimiento esperadas, empezaron a decir que hay que empezar a implementar políticas, y yo no quiero empezar ya, si bien es el inicio de la guerra y está durando un poco más de lo que yo esperaba, no quiero ya al comienzo empezar a tirar todas las balas fiscales o monetarias que podamos tener. Tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a eso. Vamos a ir observando, vamos a ver cómo también otros países van reaccionando a esto. Hay un problema que para todo el mundo le afecta, que es la cuestión del combustible. Ese creo que a todo el mundo le está afectando, y hay que ver qué otros países hacen. ¿Qué podemos hacer nosotros dentro de esta restricción fiscal, verdad, que tenemos? Porque algunos países decidieron bajar el impuesto selectivo al consumo, por ejemplo, para que no golpee tanto a la ciudadanía. Pero justo en este momento tenemos justamente problemas de recaudaciones. Bajar eso, tenemos que pensar muy bien cómo vamos a reaccionar. Pero estamos atentos a eso. No quiero quedar del lado muy negativo, pero estamos siguiendo día a día a ver qué pasa. No solamente con eso. Trump tiene que nombrar un nuevo jefe de la Reserva Federal. Puede ser polémico, puede no ser polémico. Puede implicar algo en términos del valor del dólar o puede no implicarlo, pero estamos atentos y se va aproximando. Entonces, el ambiente internacional está movido y tenemos que estar atentos porque tarde o temprano nos puede golpear. ¿Pensaste renunciar en algún momento? A Cerro Porteño nunca, Luis. Siempre vamos a seguir firmes ahí con Cerro Porteño. No, lo tuyo evidentemente es de guerra, ¿eh? Gracias, ministro. Listo, muchas gracias, Luis. Nos vemos. Tengo que hacer una breve pausa. Enseguida vamos a estar hablando con dos exministros de Hacienda sobre, bueno, su visión de esto mismo que ya nos acaba de explicar la voz más importante del equipo económico. Bueno, para seguir hablando de este tema, estamos con dos personas que ya tuvieron que enfrentar este mismo monstruo. Benigno López, exministro de Hacienda. ¿Qué tal, Benigno? ¿Cómo estás? Hola, un saludo, Luis, un saludo para la audiencia, un saludo a César. Un gusto estar contigo. Gracias por venir. César Barreto, también en su momento ministro de Hacienda. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Aquí estamos, gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la salida que ustedes le ven a esta encrucijada? O sea, a ver, tenemos deuda acumulada por más de $1.000 millones. La recaudación va a caer. Hay una cantidad de demandas insatisfechas, sobre todo en el área de salud. Ahí hay recursos de amparo que no tienen forma de que se vaya a pagar. ¿Cómo se sale de una encrucijada como esta, Benigno? ¿O llegó esto al límite, el modelo se agotó y tenemos que ser, no sé, extremar creatividad? Yo estuve reflexionando al respecto y creo que parte de la respuesta es que el modelo llegó a su final. Este modelo centrado en una macroeconomía que funciona adecuadamente. Pero tenemos el problema que tenemos desde siempre, ¿verdad? O sea, el problema por el lado de los ingresos. La sociedad creció, el éxito de la macroeconomía yo creo que fue la reducción de la pobreza, casi 30% de los paraguayos hoy dejaron la pobreza y son más exigentes que antes, no quieren volver ahí y los recursos nos dan para satisfacer las demandas de salud, educación e infraestructura. Y eso llegó a esta situación y ya se venía viendo, ¿verdad? O sea, yo siempre cuento y comparo cuando yo asumo IPS, había una deuda que no se había pagado de 150, 200 millones de dólares por ahí, que se tuvo que pagar vía la cesión de crédito. Cuando asuma Hacienda, había 400 millones de dólares entre lo que se le debía a la farmacéutica y lo que se le debía a los constructores. Y cuando se fue Marito, hubo 600. ¿Verdad? Ahí se sacó un préstamo, se pagó los 600 y 2 años y medio después llegamos a 1.000. O sea, alguna explicación tiene que haber del por qué ocurre eso. Y yo creo que porque tener que tomar unas decisiones complicadas, como decir, voy a comprar menos medicamentos, voy a hacer menos ruta. Y eso es una cuestión complicada. Yo creo que hasta ahí está un problema importante. Y otro problema, si vos, estuve mirando también por el lado de los ingresos, aproximadamente 5.500, 6.000 millones de dólares al año
30% va a salario, 1.100 millones va a deuda pública, 400 va a los programas sociales y 300 y pico va a El déficit de la caja fiscal. el déficit de la caja fiscal, y empezaste el año debiendo 1.000. O sea, ¿cómo haces? César. Bueno, lastimosamente no le escuché al ministro que estaba antes, ¿verdad? Pero habrá dicho algo seguramente. Pero este modelo en el que generó muchos recursos para el Estado en los últimos 20 años, pues yo me acuerdo que alrededor de 400, 500 millones de dólares era el ingreso fiscal ya por el 2003, ¿verdad? Hoy está 6.000 millones, ¿verdad? ¿A dónde se fue esa plata? Algunos fueron bien utilizados, otros... Los funcionarios públicos ganan bien hoy. Lo único que te puedo decir es que los funcionarios públicos ganan bien hoy, ¿verdad? Creo que el resultado de todo este proceso, si la macroeconomía llegó a algún lado, llegó ahí, porque los funcionarios públicos ganan bien. Especialmente del 2012 para acá, donde se hizo un ajuste extremadamente grande, ¿verdad? Para mí, la última pata del proceso de corrección de esta mala asignación de recursos públicos, de todo, o sea, muchos recursos que se asignaron mal, o sea, yo parto de ahí, porque si no partí de ahí, para decir así que es un problema para adelante nomás. Lo que pasa es que el pasado es lo que nos está condenando, ¿verdad? Porque el sector privado no quiere pagar más impuestos, porque ve esto, ¿verdad? Si se aumentan los impuestos, no, es que te va a ir más a medicamentos, probablemente va a ir más a sueldos de vuelta, ¿verdad? Entonces, ahora, por ejemplo, vas a tener que ir gran parte, si pagamos más impuestos, gran parte de esos impuestos adicionales va a ir para cubrir este creciente déficit de la caja fiscal que no se resolvió en el momento que se tenía que resolver, por lo menos en esta oportunidad habría que haberlo hecho. Las proyecciones del propio Ministerio de Economía es que en el 2030 por ahí el déficit de la caja nomás va a estar casi en el tope de la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, y después están los medicamentos, después está todo el resto que a la gente necesita. Entonces, desde ese punto de vista, el modelo se agotó porque los ingresos genuinos del Estado, corrientes del Estado, no alcanza a cubrir los gastos mínimos para prestar los servicios mínimos a la gente. Ahí explotó el modelo. Y hay como una negación de las autoridades que no quieren reconocer esto porque no quieren hablar del tema de impuestos, ¿verdad? Y yo tampoco quiero hablar del tema de impuestos. Claro. ¿Verdad? Pero ¿por qué no arreglaron la caja fiscal? Entonces, si esa es una de las sangrías más importantes que ya tenemos ahora y que se va a duplicar esa sangría en los próximos 4 años. ¿Por qué no arreglaron eso? Yo te aseguro que si no hace este gobierno, el próximo gobierno sí va a tener que hablar de impuestos, pero no va a ser para más medicamentos, va a ser para cubrir el déficit de la caja fiscal. Claro, Benigno, ¿cómo se enfrenta esto? Porque, a ver, la clase política no quiere cortar en su carne. No quiere golpearle a su clientela política. Nosotros hicimos como sociedad un gran esfuerzo que arranca con la administración de Nicanor, ¿verdad? Se hacen unos ajustes, hay un compromiso, pero resulta que el ahorro fiscal que hicimos en el 2012 lo reventaron con un aumento de salario para el sector público. Lo que vos decís, se crearon dos mundos. En el sector público hay una realidad y la gente que está laburando en el mercado privado es otra. Y se fueron ahí 800 millones de dólares por año, creo que nos cuesta eso, ¿verdad? Así fue. ¿Cómo se puede cambiar, digamos, el modelo si no hay primero un compromiso de la clase política de que no van a seguir despilfarrando la plata? Para mí es lo fundamental, ese es el compromiso de la clase política de empezar por el lado del gasto, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver por el lado del gasto un sinceramiento y ver qué medidas se pueden tomar ahí para mejorar la calidad del gasto. De aquel informe del BID que decían dónde estaban los gastos malos, eran en el proceso de compras públicas, en el sistema en la ley del funcionario público. Se tomaron medidas, o sea, hoy tenemos 2 leyes ahí, ¿verdad? 2 leyes nuevas que esperemos que sean las correctas y que esperemos que funcionen y que va a tener su efecto en el tiempo. Después tenemos un problema importante con la informalidad. Nosotros somos informales desde que somos independientes. El 65% de nuestra gente no paga impuestos. Entonces yo entiendo el drama que es cargarle más al mismo que está pagando de cazar en el zoológico. Pero yo creo que tiene que haber un diálogo importante entre la sociedad, la clase política y todos los sectores para ver cómo va a financiar, porque te va a venir de una. O sea, acá no es una cuestión si esto va a pasar. ¿Cuándo va a pasar? Nomás, ¿verdad? Entonces, para evitar hay que estar antes de la ola, hay que subirse antes al del problema y tratar de resolver con un gran acuerdo, porque va a necesitar más ingresos.
Y si vos entras en la política de cortar los gastos, sí, es la que hay que hacer. ¿Cuánto tiempo te va a durar para generar el ahorro? Seguramente un tiempo. Y mientras tanto, tenés que pelear la informalidad, tenés que mirar gasto tributario. ¿Hasta cuándo vamos a seguir dando incentivos a empresas que tienen hace 20, 30 años incentivos para crecer? A lo mejor hay que mirar ahí hay recursos también que mirar. Lamentablemente el Estado va a entrar a mirar todo eso, porque si no, no va a generar recursos. Y el problema son los ingresos. Los ingresos no son suficientes para hacer todo lo que deberíamos hacer. No son suficientes para pagar la deuda a la constructora, no son suficientes para comprar los medicamentos que se necesitan, y va a tener que entrar ahí, va a tener que entrar a cortar el gasto, que es lo que no le gusta. Por eso el único camino para mí que hay es un diálogo importante entre la sociedad civil, con el gobierno, con los políticos, y llegar a un acuerdo en eso. Porque si no, yo no quiero que me toquen los impuestos porque yo estoy en el zoológico, me van a casar a mí. Yo no quiero que me toquen la nómina salarial porque me complica a todos los políticos. Vamos a seguir en esa discusión. Y el problema va a seguir creciendo. Esta bola de nieve que está creciendo desde hace 6 años, después del 2012, no es que fue reduciéndose, fue agrandándose. Sí. Entonces tenés que mirar que esa es la realidad, eso es lo que nos toca hoy. Esa es una realidad que hoy tenemos. Ahora, César, yo digo, se puede llegar a acuerdos si no hay confianza, porque a mí me parece que el problema principal es que nosotros no confiamos en la clase política. O sea, yo no quiero pagar más impuestos porque, claro, vos tenés el presidente del Congreso, que es el que estuvo hablando del déficit de la caja fiscal, que en un primer momento tenía un discurso que yo felicité, pero después aparece hoy que él se autoasignó gastos de representación por 11 millones de guaraníes, cuando el ministro de Economía está cobrando por eso mismo 6 millones de guaraníes. Entonces, ¿qué confianza uno puede tener? En general, los acuerdos se logran al inicio de los gobiernos, porque es el único momento en el que hay como una expectativa de que un gobierno nuevo puede entrar con las intenciones de hacer cambios, ¿verdad? Pero a mitad de un gobierno yo veo un poco difícil esto. Este gobierno empezó con una agenda de reformas, vino haciendo algunas de ellas, ¿verdad? La mayoría de las reformas han sido ajustes básicamente de lo que ya venía, no hay cambios muy sustanciales, digamos, ¿verdad? Mi expectativa era, para mí la gran reforma era la reforma de la caja fiscal, porque es ahí donde la plata se te está yendo últimamente. Incluso el tema del salario se ha costado bastante su crecimiento desde el 2000, más o menos 16 para acá, ¿verdad? Que crece la inflación y un poquito más, pero el tema de la caja fiscal es el que está explotando. Entonces, para mí esta era la gran reforma. Lastimosamente se postergó, se dejó para el final, y al final ya estábamos en medio de una casi campaña política. Y yo creo que no hay confianza en este momento para plantear un acuerdo. ¿Quién es el que va a creer en un acuerdo a estas alturas del campeonato, ¿verdad? Entonces, un gobierno nuevo probablemente pueda, ya estamos hablando de 2 años para adelante, sea posible que pueda plantear algún tipo de acuerdo con más credibilidad, porque Congreso nuevo, obviamente Poder Ejecutivo nuevo, puede hacer acuerdos más creíbles, por lo menos de entrada, ¿verdad? A ver, después ya veremos si cumple. Ahora, si miramos la historia, los acuerdos del 2004, por ejemplo, 2003, por ejemplo, se cumplió en parte, pero todo lo relacionado a la reforma del gasto público quedó en la nada. O sea, la reforma a la caja fiscal que perforaron. A los 2 años estaba perforado totalmente. Entonces, esa falta de credibilidad impacta especialmente para el sector privado, que no quiere, obviamente, porque finalmente lo que siempre el planteamiento del sector público es: vamos a aumentar los impuestos ahora y después vamos a hacer el resto, ¿verdad? No podríamos hacer lo contrario. Yo esperaba que la caja fiscal hagan algo. O sea, eso me hubiera convencido. Lastimosamente el resultado, escribí un artículo hoy justamente sobre el tema, ¿verdad? Porque estoy frustrado por este tema, claro, porque yo sé la implicancia que tiene para nosotros en los próximos años, ¿verdad? Una reforma inane, no sirve para nada. No sirve para nada, no sirve para nada. Entonces, y todos de alguna manera de donde estamos apoyamos esa reforma, ¿verdad? Aplicando, hablando, escribiendo, y lamentablemente no fue la que debería haber sido para generar esa confianza para enfrentar estos desafíos hacia adelante, ¿verdad? ¿Qué evolución ves? A ver, nosotros teníamos, yo le decía hoy al ministro, pasamos de un discurso de un éxito notable a hablar de una economía de guerra. O sea, fue como muy violento. No sé qué habrán pensado los inversores que estaban aterrizando en el país. Pero, ¿para dónde vos crees que vamos? A ver, hoy tenemos una deuda de 1.000 millones que tienen que ver cómo van a financiar.
un déficit de la caja fiscal que va a seguir creciendo. ¿Cuál es el futuro? O sea, ¿qué es lo que nos espera? Mira, y la verdad que es incierto, sobre todo escuchándole al ministro decir que necesita más información después de casi 30 meses que está en el cargo. Entonces, ¿dónde estamos, verdad? ¿Hacia dónde vamos? No hay un norte claro de qué es lo que se ve. Lo que plantean es lo mismo que se plantea en algunas situaciones, que va a ser muy difícil hacer y que va a ser muy difícil que tenga un impacto como se tiene que tener para generar los $1.000 millones para pagar las deudas. Entonces hay que recuperar esa confianza, esa credibilidad que tuvieron al inicio del mandato y que de alguna manera lamentablemente la dilapidaron. Yo no sé, César, si hoy tenemos la sensación equivocada, pero parece que la administración de Peña fue como muy exageradamente optimista. O sea, pensó que el grado de inversión y toda esta campaña que ha hecho, está bien, Peña se fue, salió a intentar vender el país afuera, iba a generar no sé, un crecimiento económico muy por encima de lo que estamos teniendo. Sí, yo de hecho me acuerdo que cuando presentaron el programa, yo fui crítico del programa porque me pareció que era extremadamente optimista, ¿verdad? Eso pasa cuando si uno no considera las restricciones reales que tiene la economía de un país para crecer, ¿verdad? Y se proyecta cosas que como sueños son importantes, interesantes, digamos, pero en la práctica los ingresos dependen de lo que pasa en la realidad, ¿verdad? Yo creo que ellos fueron muy optimistas, ¿verdad? Hizo, yo creo que un trabajo razonable. A mí me parece correcto el tratar de vender el país en el exterior, pero uno vende el país en el exterior, pero no estamos preparados realmente. Vienen los interesados, vienen y observan y tenemos flaqueza bastante, digamos, ¿verdad? Hay sectores donde somos competitivos y son los sectores que finalmente van a seguir creciendo, pero desarrollar nuevos sectores que dependen de factores que nosotros no los tenemos, ¿verdad? O que los tenemos en una calidad muy baja, va a ser difícil. Incluso la energía, que es nuestro gran recurso, de repente se nos agota. Entonces, ¿qué perspectiva le puedo ofrecer hoy a alguien que quiera venir a invertir en el sector, usar la energía de Paraguay y 3, 4 años de excedente? Después hay que ver qué pasa, digamos. ¿Qué pasa? Entonces, exceso de optimismo, yo estoy totalmente de acuerdo. Les fue bien en los primeros tiempos, ayudó mucho, por ejemplo, el cambio de política económica en la Argentina, que es algo que no dependía ni de ellos. Solamente Milei que cambió algo, eso para nosotros fue un beneficio muy importante en la economía, ¿verdad? El año pasado tuvimos un crecimiento extraordinario porque el crédito bancario creció casi 25%. O sea, hay cosas así que son muy puntuales. ¿No? Cuando vos te proyectas para adelante no es posible sostener eso, ni lo de Argentina, ni el crédito creciendo al ritmo que creció. La economía realmente tiene un potencial de crecer 3,5, 4, por ahí un poquito más de 4. Con lo que hoy tenemos. Con lo que hoy tenemos. Y si hiciéramos todo espectacularmente bien, tampoco tenemos mucho para crecer más allá del 5%. O sea, crecer al 7%, tenés que ahorrar como ahorraron los asiáticos para crecer al 7%. 40, 45% del Producto Interno Bruto. Nuestro país ni el nivel de ingreso de la gente, ni nuestra cultura nos ayuda a que nosotros podamos ahorrar esos niveles. Estamos ahorrando 18% del ingreso nacional. Claro, ahí es donde a mí me da la impresión, Benigno, de que fantaseamos mucho. Hoy leía, qué lindo, ¿verdad? Decía el embajador de Taiwán, Paraguay, Estados Unidos y Taiwán pueden apostar para generar proyectos de IA en Paraguay. ¿Cuántos ingenieros tiene Paraguay? Enorme. ¿Cuántos ingenieros estamos formando, verdad? Vi que el presidente Peña estaba celebrando los primeros ingenieros que se recibieron en la Universidad Paraguay-Taiwán, ¿verdad? Muy bien, pero no sé cuántos son. 120 ingenieros. Yo estuve en un congreso recientemente y solamente una multinacional china en una ciudad tiene 40.000 ingenieros trabajando en investigación. O sea, es como que fantaseamos algo que no somos. El gigante que se vuelve a levantar es un enano. Mira, la verdad que coincido con ustedes en el sentido, yo creo, por no usar otra palabra, fueron muy optimistas. Muy optimistas que ellos iban a poder hacer el cambio que siempre pensamos hacer de una manera rápida, eficiente, y lamentablemente no fue así. O sea, al final tener mayoría en ambas cámaras del Congreso no es suficiente, ni eso. Yo creo que las reformas fueron muy leves, ¿verdad?
La reforma del servicio civil leve, yo hubiera esperado más fuerza, forzar más el tema de los concursos, que yo no veo que haya muchos cambios en la forma que hacen los concursos las entidades públicas, ¿no? Ahí las leyes que se presentaron, como dice César, fueron pequeños toques a lo que tenemos. Así o sea, el problema es que el país se vende como reformista. Hay todo un libro que escribieron ahora en el BID sobre eso. Pero cuando veamos el impacto que esas reformas tienen en la economía paraguaya, van a ser casi cero. Porque lo que se tocaron fueron algunos pequeños artículos y no el problema real. O sea, la pelea que siempre hubo en el sector público es: queremos que haya concursos en todos los lugares. Ahora hay en algunos lugares nomás. Y generalmente solamente en el Poder Ejecutivo, que es el poder más ordenado de los 3 poderes del Estado. Cuando te va a compras públicas, hay que ver cómo se reglamentó la ley. La ley de conflictos de intereses cambiaron. O sea, hay que ver el impacto de esa reforma. Lamentablemente, cuando estemos sentados, si estamos todavía en esta tierra, dentro de 10 años, analizando la reforma, vamos a ver que nos sirvió para mucho. Bueno, eso sí que es terrible. O sea, las pocas reformas que hicimos tampoco tienen... Para mí no son las reformas que hacen el cambio. Y con esa mayoría aplastante que tenían ellos en los primeros años, ese apoyo importante de la ciudadanía, ese era el momento para hacer las cosas difíciles. Incluía la reforma fiscal. Para ponerle nomás el telón de fondo, digamos, nuestro problema es que el Estado no funciona. Y el Estado no funciona porque los recursos humanos que tiene no son competentes para prestar los servicios que tienen que prestar, ¿verdad? Y segundo, hay mucha corrupción. Estas leyes trataban de apuntar a esas dos cosas. Primero, vamos a mejorar el perfil de los funcionarios, ¿verdad? Vamos a pagarle mejor, qué sé yo, pero vamos a seleccionar gente más competente para los distintos lugares, ¿verdad? Porque un maestro que por lo menos haya terminado la universidad para poder ser maestro, ¿verdad? Y lo otro eran las compras públicas, donde hay mucha corrupción. Una ley nueva, que me parece que era una buena ley, de hecho, ¿verdad? Pero yo no veo que la implementación sea muy efectiva, ¿verdad? Pero nuestro problema en Paraguay es que el Estado no funciona. Y no confiamos. O sea, el Estado no funciona, hay mucha corrupción, no confiamos. ¿Cómo resolver eso? Una sociedad requiere que el Estado... O sea, hay cosas que los privados no podemos resolver. Nunca vamos a poder resolver. O la solución es muy costosa y va a ser muy caro para nosotros, ¿verdad? Por eso que armamos el Estado. El Estado es un mecanismo de cooperación entre todos para resolver problemas públicos. Pero si el Estado es incompetente para resolver esos problemas públicos y tener una pata de las 3 de la mesa más o menos que no te funciona. Y ni estamos hablando todavía de la justicia, qué sé yo, que es un servicio fundamental que tiene que prestar el Estado, que genera confianza, ¿verdad? Entonces no funciona el Estado. Y nos va a llevar seguramente, no años, para decir así, que más décadas que años el resolver esos problemas de fondo que hay allí. Mientras tanto... Y nos vamos a seguir quejando, qué sé yo, ¿verdad? Y la economía funciona más o menos porque el sector privado se mueve dentro de lo que puede, con por lo menos esta previsibilidad macro que hay, que es lo único que pudimos avanzar con seriedad en estos años. Y ahí está el corazón de lo que dice él, en esa relación que hay entre el Estado y los ciudadanos. Vos le decís, tenemos una reforma tributaria y te linchan. Claro, claro. ¿Sí? Vale. ¿Cómo vas a confiar que es difícil? Y no, yo hace 2 semanas pagué mi impuesto a la renta personal y después leo que el amigo Bachi Núñez se adjudicó 11 millones de guaraníes adicionales. Todo lo que pagaste ya te... Claro, me sentí que estaba haciéndole la compra del supermercado a Bachi. Saludos, Bachi, cuando quiera venir. Acá el espacio está abierto. Benigno, César, muchísimas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias. Gusto. Tengo que hacer la pausa. Bueno, nos estamos yendo. Este debate está abierto, por supuesto. Es clave entender qué es lo que pasa con la economía y sobre todo cómo manejamos los recursos, los escasos recursos que tiene el país, los impuestos que pagamos todos, para generar desarrollo. Desarrollo significa que todos tengamos oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida. Si no, esto no tiene sentido. Gracias por la sintonía. Ya está el mejor equipo de deportes del país presto para informar. Nos vamos. Feliz resto de jornada.